David Fernando Servín Carmona. El doctor es adscrito al módulo de cirugía de columna del Hospital de Traumatología UMAE Magdalena Las Salinas. Es cirujano ortopedista. Gracias, muy buenos días. Los voy a invitar a todos a que se pongan de pie un momento. Todos pónganse de pie. Ahora estírense. Muevan las piernas, ya deben estar entumidos, hace mucho frío. Ahorita en lo que ponen la plática. Muy bien, ya pueden tomar asiento. Muy bien, pues a mí me toca hablar el manejo del lesionado medular, pero desde el punto de vista del ortopedista. No sé si puedan arreglar un poco el sonido. Ahí está mejor, sí, ok. Pues es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, si realmente son distintas perspectivas o realmente estamos hablando todos de lo mismo, porque pareciera que por un lado el neurocirujano se enfoca a una cosa, el ortopedista a otra, el anestesiólogo a otra, el urgenciólogo a otra más, y bueno, creo que resulta que es lo mismo, o sea, todo es por el paciente, sí es multidisciplinario, sin embargo, el objetivo del tratamiento tiene que ser en conjunto, no los podemos separar unos de otros, aunque haya incluso algunas compañías aseguradoras que pidan que el ortopedista no toque al paciente lesionado medular o con lesión neurológica, y esto realmente tampoco es cierto. Yo creo que la persona que debe de atender al paciente es la que sepa qué hacer con el paciente, sea ortopedista, sea neurocirujano o sea lo que sea. Ya se había hablado de los mecanismos de lesión. Los accidentes de tráfico siguen siendo el número 1 a nivel nacional. Sin embargo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Magdalena de las Salinas, las caídas han tenido también un repunte bastante importante, inclusive sobrepasando a los accidentes de tráfico, y esto tal vez por las medidas de prevención que ha estado haciendo el gobierno del Distrito Federal para disminuir los accidentes de tráfico con los programas como el alcoholímetro, maneje seguro, en fin. Esto ha disminuido un poco estos eventos fatales o graves de los accidentes de tráfico. El lugar más común sigue siendo también la columna cervical con un 45% y la unión toracolumbar en un 35%. Esto es debido a que estos son los puntos, bueno, la columna cervical obviamente es el punto más móvil de toda la columna, y la unión toracolumbar es la parte de donde viene una columna rígida hacia una columna flexible. Por eso esos son los puntos más álgidos o importantes, sobre todo también desde el punto de vista de la evaluación. Y recuerden, el objetivo de cualquier tratamiento de las lesiones de la columna, sea quirúrgico o conservador, son el retorno máximo de la habilidad funcional con el mínimo de dolor residual, con disminución de cualquier déficit neurológico, el mínimo de deformidad residual y la prevención de discapacidades futuras. O sea, la persona ya se lesionó, nosotros ya no podemos hacer nada para evitar esa fase en el momento que llega al hospital. Pero tenemos que evitar que esta lesión se haga más grave por nuestra culpa. Esto es lo más importante para que el paciente tenga sobre todo este mínimo de discapacidad posterior. Recuerden, mientras la columna del paciente esté protegida, la evaluación y la exclusión de las lesiones de la columna pueden ser diferidas de forma segura, especialmente cuando existe inestabilidad sistémica.
se habló mucho de la fisiopatología y ya no me voy a detener mucho más en ella. Me voy hacia la parte, un poquito desde el manejo prehospitalario, porque acuérdense que esto empieza desde el momento mismo del accidente, comienza la lesión, y también desde ese momento debe de haber esta prevención de una lesión mayor. No se necesita a veces mucho, solamente utilizar las manos para poder mantener una alineación adecuada de todo lo que es por supuesto, la vía aérea y la columna cervical. Todo el raquis debe de estar perfectamente alineado, ya sea desde una posición acostado o una posición sentado. Esto inclusive es sin necesidad de utilizar un collarín, mientras el resto del equipo puede estar haciendo todo lo que es la reanimación de nuestro paciente. Los collarines. Los collarines no inmovilizan por completo la columna cervical, no se fíen de ellos. Por ejemplo, un collarín blando solamente nos aporta un 20% de la inmovilidad, y a veces en muchos de los hospitales les ponen un esparadrapo amarrado en la garganta, que una bufanda nos hace el mismo efecto, y muchas veces con eso el médico tratante se siente ya bien porque ya su paciente está protegido, y esto no es necesariamente cierto. Los que más rigidez nos dan son los collarines de extracción como que es lo que utilizan los paramédicos, o collarín Miami J, que es un collarín un poco más ortopédico para las lesiones, para tratamiento de las lesiones a más largo plazo. Estos collarines de estricación o de extracción son muy buenos para poder sacar a un paciente de un vehículo o para poderlo trasladar. Sin embargo, estos collarines también son muy rígidos, y esta rigidez también nos puede dar problemas de escaras por presión. Sobre todo el collarín Filadelfia en la parte de atrás es muy grueso, y comúnmente hacen escaras en la región occipital por el uso prolongado o por la no movilización de los pacientes. Entonces, sí, por supuesto, en el sitio del accidente es muy importante que se inmovilicen estos pacientes para un transporte adecuado, porque sabemos, la Ciudad de México o la ciudad que ustedes me digan del país, ya ven que tienen un pavimento perfectamente plano y sin baches. Entonces, por supuesto, hay que hacer la inmovilización, si se puede, armada desde dentro del vehículo, y poder hacer un traslado adecuado. Pero cuidado, los traslados que sean de más de 2 horas, también hay que estar movilizando al paciente en estas camillas, y hay que poner muchas veces bultos de arena de un lado o del otro para ir también dándole una cierta movilidad al paciente cuando sean traslados de más de 2 horas, y esto lo digo sobre todo para los traslados que vienen de provincia de sitios alejados hacia ciudades, para poder dar el manejo definitivo del paciente. Siempre llamen antes de trasladar, no trasladen tampoco al paciente porque llegó probablemente en una clínica pequeña, hospital de segundo nivel, y dicen, no, pues yo sé que en Joco, que en La Villa, que en Magdalena de las Salinas, y ahí va el paciente, pero sin avisar. Siempre avisen para ver si hay la disponibilidad también del equipo para poder manejar al paciente. En caso de lesiones por arriba de C6, puede ser necesario intubar antes de trasladar. Siempre considérenlo. Es muy difícil intubar durante el traslado en la ambulancia. Por eso debe de ir el paciente lo más estable posible para poder poderlo trasladar al sitio correcto. El manejo inicial de urgencias, todos nos lo sabemos, y no debemos nunca de retrasar el manejo y la reanimación del paciente por que tenga una lesión de columna. La evaluación también es sumamente importante. Ya habíamos hablado, ya había hablado el doctor Gascón de la medicina a la defensiva, y esto también es sumamente importante, que nosotros al momento de recibir al paciente consignemos en qué condiciones lo estamos recibiendo, y también esto nos va a poder dar una pauta para saber si el paciente está teniendo un deterioro neurológico progresivo. La indicación quirúrgica urgente es precisamente con ese paciente, el que va teniendo un deterioro rápidamente progresivo.
Existen hojas de evaluación como esta, que es de la Asociación de Lesión Medular Americana, o ASIA, en donde nos lo ponen muy fácil, con puntos clave, motores y sensitivos por medio de los dermatomos, y se califica del 0 al 5, 0 parálisis, 5 función motora normal, y nos va a dar esto una puntuación, y también desde el sensitivo si está ausente, está alterado o está normal. La evaluación radiográfica también es parte fundamental. En ATLS se dice que hay que tomar de cajón lateral de columna cervical, tórax y pelvis. Entonces, ¿cómo debe de ser también una buena radiografía de la columna cervical? Si ustedes observan esta radiografía, es una radiografía que se observa desde C1 hasta la plataforma superior de T1. Esto es como se debe de ver las radiografías. Normalmente nos las envían solamente viendo hasta C4, C5, máximo C6, y si ustedes tienen un paciente como aquí, que la lesión es en C7, T1, va a pasar desapercibida. Entonces, siempre pidan que tomen unas radiografías adecuadas al técnico de rayos X. Ahora, ¿qué debemos de observar en estas radiografías? Porque también es muy fácil poner ahí la radiografía y pues ahora ¿qué le ves? Pues resulta que ahora no sé qué es lo que estoy viendo, tiene vértebras. ¿Qué debemos de observar? Tenemos que ver que la columna esté alineada en la lateral, que la línea anterior, la línea de la parte posterior del cuerpo vertebral, que las facetas y que la lámina posterior estén perfectamente alineadas, que no exista apertura. No sé si me pudieran apagar un poco la luz de aquí arriba para que se pueda observar mejor la radiografía. ¿No hay posibilidad de apagar esta? Ok. Pero sí debemos de observar que no exista apertura también de los elementos posteriores, que se vean abiertos, que las facetas se encuentren paralelas, que no haya divergencia o convergencia en ninguna parte de ellas, y que tenga una curvatura armónica en todos los sentidos. Si vemos aquí, vemos que está abierto, que está desalineada esta curvatura normal, y bueno, desgraciadamente no se aprecia muy bien, pero aquí se ve incluso, en esta radiografía se ve fracturada también la apófisis espinosa de C6 y C7. Por último, en una radiografía lateral de la columna cervical se pueden descartar hasta el 90% de las lesiones de la columna. Entonces, no dejen también de solicitarla y ver esta radiografía con cuidado. Ahora, en presencia de déficit neurológico debemos de sospechar que hay una inestabilidad de la columna cervical hasta no demostrar lo contrario. En pacientes despiertos, sin dolor y neurológicamente normales, puede no ser necesario el collarín, pero si a la movilización activa o palpación del cuello hay dolor, hay que recolocar el collarín. Y aquí las radiografías pueden pedirse o no a discreción del médico. En los pacientes despiertos, neurológicamente íntegros, con dolor en el cuello o línea media, se deben de tomar radiografías anteroposterior, lateral y transoral. Tomografía en áreas sospechosas o no visualizadas, porque también me dirán, bueno, el paciente de cuello corto, gordo, corpulento, difícilmente vamos a poder tener una buena radiografía, y en esos casos la TAC está totalmente indicada. La interconsulta también a discreción del médico que reciba al paciente, y cuando se descarte esta lesión puede ser retirado el collarín. Pacientes con alteración de conciencia o muy jóvenes,
se deben de tomar radiografía anteroposterior, lateral y transoral, tomografía igual en áreas sospechosas no visualizadas, y en niños la TAC es un poco optativa porque también las radiaciones, y ustedes saben que no son precisamente muy benignas para ellos. Puede ser retirado el collarín posterior de evaluación por el especialista, pero cuando exista duda, dejen el collarín puesto. La interconsulta debe ser con un médico con experiencia en lesiones de columna, en caso de sospecha o confirmación de la lesión. Los pacientes con déficit neurológico deben ser evaluados y retirados de camillas rígidas tan pronto como sea posible. Bastan solamente 2 horas para que se produzcan importantes úlceras por decúbito. Sobre todo en lo que es la región sacra, hasta en un 38%, se dan precisamente por la no movilización de estos pacientes o porque los dejan sobre las camillas de madera de forma indiscriminada. Conforme llega el paciente al hospital, en ese momento es cuando se debe de retirar la camilla rígida. Pacientes que requieran cirugía urgente deben ser movilizados cuidadosamente. No retiren el collarín si no se ha descartado la lesión. No lo operen sobre una camilla rígida. Si les llega por alguna razón a la sala quirúrgica en tabla larga, en ese momento ustedes quítenla. No permitan que se les opere en estas tablas por los riesgos de las úlceras, que en muchas ocasiones causan un mayor problema que la misma lesión medular. Y por tanto, también el anestesiólogo tiene que estar bien al tanto de cómo está la lesión, cómo está el paciente, y para poder tener todos los cuidados perioperatorios y sobre todo con las técnicas de intubación. Aquí a lo mejor yo no les voy a platicar mucho sobre las diversas técnicas que hay para la intubación del paciente con lesión de la columna. Sin embargo, sí puedo decirles que cuando se hace la intubación armada, la parte que más se moviliza durante este momento es C1 y C2. Si el paciente tiene lesiones en esta región, ustedes le pueden causar una lesión mayor al paciente. Entonces, sean cuidadosos con esta movilización cuando existan las lesiones en C1 y C2. Cuando son de la columna subaxial, esto es de C3 a C7, ahí el movimiento es muy limitado y puede tolerar cierta extensión de la cabeza. Sin embargo, tampoco abusen de una hiperextensión. El mantener la alineación de la cabeza de forma manual puede ayudar mucho a evitar estas lesiones. Sin embargo, también hace más difícil esta intubación y puede también retrasar o aumentar este tiempo. Entonces, si en un momento dado se necesita, se puede hacer un poco de extensión para poder hacer la intubación si no se dispone tanto de la experiencia con técnicas alternativas o los equipos para técnicas alternativas. Se puede hacer con un poco de cuidado y haciendo una manipulación cuidadosa. Obviamente lo ideal sería que el paciente llegara ya con potenciales evocados somatosensoriales transoperatorios y desde la intubación se pudieran tener para poder incluso corregir vicios posturales en la colocación sobre la mesa operatoria y para la intubación también, y que puedan ir guiando, no, ¿sabes qué? Le estás extendiendo mucho, quita la extensión, en fin. Sin embargo, esto inclusive en centros grandes no siempre es posible. El tratamiento agudo, en lo que todos estamos de acuerdo, es en mantener una perfusión tisular adecuada con una oxigenación óptima y una presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a la descompresión quirúrgica temprana, como dijo el doctor Gascón, no hay evidencia todavía que nos diga que antes de 3 horas operarlo sea mejor que operarlo después de 3 horas. Entonces,
digamos que la única urgencia por operar a este paciente sería el deterioro neurológico rápidamente progresivo. Esta sí sería la urgencia, pero si no tiene esto, se puede esperar al paciente un poco a que esté en un poco de mejores condiciones, a que hayamos restablecido una mejor hemodinamia en el paciente para que pueda ser operado de forma segura. Recuerden, los líquidos endovenosos son útiles y en un paciente que tiene un traumatismo multisistémico y donde muy probablemente sea choque hipovolémico, hay que darle líquidos y hay que ponerle hemoderivados, en fin, lo que ustedes ya saben hacer. Sin embargo, la cantidad excesiva de líquidos puede causar edema pulmonar, entonces tómenlo en cuenta. Y esto solamente lo voy a recalcar en cuanto a que hay que tener una monitorización invasiva de este paciente para poderle dar la mejor estabilización hemodinámica. El NASIX-3, que fue el estudio de los 90 y todo un boom acerca de la metilprednisona, y en verdad hemos visto nosotros que la infección, sepsis, hemorragia intestinal, embolismo pulmonar y muerte con estos pacientes tratados. Y no se ha encontrado una evidencia de beneficio neuroprotector, y esto desde el 2002. Entonces de esto ya estamos hablando que son 9 años que no hay una evidencia real para el uso de la metilprednisona. Ahora, también hablando de la medicina defensiva, ustedes dirán, bueno, es que a lo mejor si no se lo pongo porque los protocolos y qué tal si me demandan y en fin. Si ustedes sustentan bien en su nota el por qué no lo van a ocupar, es más que suficiente. Si ustedes le dan el manejo en cuanto a soporte de líquidos, electrolitos, vasopresores, estabilización, cirugía y en fin, los podrán demandar, pero hicieron todo lo que se tenía que hacer, porque como les digo, no existe una evidencia científica sólida para el uso de la metilprednisona. Ahora, tal vez haya pacientes en donde sí se pueda llegar a utilizar, pero los tendremos que seleccionar de forma muy adecuada. Primero, que llegue antes de 8 horas. 2, que sea paciente joven. 3, que no sea trauma penetrante. 4, que no sea multisistémico. Entonces ahí con ellos, pues tal vez lo pueden hacer y ustedes digan, bueno, por si sí o por si no, yo se lo pongo. Pero vean cuidadosamente a su paciente y no lo utilicen de forma indiscriminada. Pues también de la ciencia ficción, tratamientos con gangliósidos, hormona liberadora de tirotropina y eritropoyetina, realmente están en fase de experimentación, igual que lo que es trasplante celular con microinjertos en nervio periférico, macrófagos autólogos activados o células madre, entre muchos otros, inclusive ahora ya hasta con nanotecnología para que pueda llegar el medicamento a donde se quiere llegar. Pero todavía todos estos tratamientos están en fase de experimentación y no han probado todavía nada. Muchos de ellos, como por ejemplo las células madre, la fase de experimentación todavía está en animales, ni siquiera está aprobado en seres humanos. Así que, pues, todos los charlatanes que hay por ahí, me dijeron de alguien de Guadalajara que le estaba prometiendo que les iba a poner trasplante de células madre y todo este asunto, por la módica cantidad de 300,000 pesos. Para que tengan una idea de cómo es la charlatanería y sobre todo la esperanza de la gente por volver a caminar o por poder regresar a su vida normal. Sin embargo, hasta ahorita el único tratamiento eficaz ha sido la prevención. Tratamiento tardío, y se acordarán de el que era Superman en los 80s, que se cayó de un caballo curiosamente llamado Kryptonita y que se quedó tetrapléjico. Y con él se probaron los gangliósidos y por ahí dijeron que sí hubo mejoría, que movía el dedo gordo, pero en realidad el señor se terminó muriendo por todas las complicaciones tardías que vienen a raíz de la lesión medular. Entonces, ese tratamiento tardío va a ser enfocado hacia la parte de rehabilitación, en primer lugar de la función respiratoria. Como hemos dicho, lesiones
por arriba de T5 pueden cursar con problemas puede causar, hipotonía diafragmática y de los músculos intercostales para obtener una buena ventilación. Por lo tanto, mucho de este tratamiento tardío está enfocado hacia esta rehabilitación de la función respiratoria. También de los cuidados cutáneos, las úlceras de presión del lesionado medular son muy frecuentes y se le educa también al paciente para que él mismo se haga las movilizaciones cuando es posible, o el cuidador o el familiar que lo esté movilizando constantemente dependiendo del grado de discapacidad que tenga. Los cuidados también de vejiga, cuando se tiene función hasta C8, o sea, de la pinza fina, los pacientes se pueden hacer cateterismo intermitente para poder ir al baño 4 veces al día y que esto les evite también uso de pañal, inclusive también del intestino, hacer rutinas de intestino. Se les da de tomar 2 vasos con agua tibia al paciente, se le espera media hora y comienzan a darse un masaje para estimular el reflejo gastrocólico y que el paciente pueda regular el intestino para tratar también de evitar el uso de pañal. El fortalecer los grupos musculares inervados, mantener móviles todas las articulaciones, porque después de la fase aguda, cuando se resuelve el choque medular, comienzan con espasticidad y es muy necesario el que se mantengan móviles todas las articulaciones, y obviamente educación y el apoyo psicológico para el paciente. Resumen. Recuerden, primero traten las lesiones que comprometen la vida. Documenten la historia clínica y el estado físico para observar déficit neurológico progresivo. Mantengan una presión arterial media por arriba de 90 mililitros de mercurio y una oxigenación adecuada. Control cuidadoso de la lesión vertebral inestable hasta su solución quirúrgica. Y recuerden, el único tratamiento eficaz es la prevención. Por eso, usen cinturón de seguridad y no suban escaleras altas. Gracias.